medidos, ¿sí? Medidos no solamente por la palabra, medidos no solamente por la revelación que podamos tener, sino medidos como cuerpo, ¿sí? Una medida que podemos presentar como cuerpo, como unidad, como iglesia, como lo que somos, ¿sí? Un pueblo de Dios. Entonces, en Primera de Reyes dice, en 8:12, Primera de Reyes 8:12 dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, ¿sí? Jehová dijo, él habitaría en la oscuridad. Y en la Reina, ¿me lo puede poner en la Reina Valera? La otra, la del signo más. Sí, en el Strong. Esa oscuridad de que está hablando, que habita Jehová el Eterno, dice que es una penumbra, como lo del cielo bajado, ¿sí? Me llamó la atención que dice que es como un entenebrecimiento, una oscuridad, una tiniebla, ¿sí? Algo denso, algo espeso. En ese lugar de la casa dice que habita Jehová, es decir, que no se ve la eternidad perfectamente ni claramente. Esto lo entendemos todo. Algo que nos cuesta es verla la eternidad, entenderla en nuestra mente, ¿sí? Y esto es porque habita en ese lugar de oscuridad. No se ve claramente. Volvemos, ¿sí? El otro versículo creo que era Job, ¿no? Job 22:13 dice, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Mire lo que se pregunta. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? ¿Sí? La eternidad no se ve bien. ¿Cómo va a juzgar Él a través de la eternidad? ¿Cómo nos juzga a través de la eternidad? Sin embargo, Él trae un juzgamiento para nuestra vida y nosotros debemos permitir que ese juzgamiento esté en nosotros, que Él tome ese juzgamiento que nos va a traer una medida para el cuerpo, una medida como cuerpo. Seguimos con el próximo versículo. ¿Sí? Dice, esto es lo que vamos a ver, ¿por qué y por qué lo vamos a ver? Hay un juzgamiento entonces que nosotros debemos pasar, una medida que se nos va a establecer en nuestras vidas, y para establecer esta medida el Señor tiene en cuenta 4 factores, ¿sí? 4 factores importantes para establecer una medida. El primer factor sería una oportunidad, la oportunidad que se nos presente, la oportunidad presente que pueda Él ponernos a nosotros para poder ser medidos. Otro de los factores es ver nuestra fortaleza, qué tan fuertes nos encontramos como cuerpo y qué tan débiles podemos estar en algunas áreas, ¿sí? Que fortalezas por un lado y debilidad por otro. ¿Dónde está nuestra fortaleza como cuerpo? ¿Dónde está nuestra debilidad también como cuerpo? Pero Él dice que también toma en cuenta toda la amenaza que puede haber en el exterior sobre esa oportunidad, ¿sí? Nos presenta entonces 4 factores para que nosotros seamos y podamos tener una medida. Uno que es la oportunidad, una oportunidad presente. Se nos coloca por enfrente una oportunidad para poder ver nuestras fortalezas, nuestra debilidad y para ver la amenaza que se encuentra sobre esa oportunidad, ¿sí? Esto es importante poder entenderlo, porque si no, no nos puede medir. Si no, no habría medida. Si no nos pone una oportunidad, no habría medida como cuerpo. No asumiríamos responsabilidades y no nos podría Él estar midiendo en el cuerpo, en el conjunto, en la unidad. Vamos a ver entonces cómo es que Él mide nuestra capacidad interior, pero como cuerpo, ¿sí? Y para eso lo vamos a ver en Éxodo 1:6. 1:6 dice,
Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. El 1:7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Recordamos, el pueblo de Israel había caído en la esclavitud, ¿sí? Fue llevado, hasta el momento no, pero fue llevado por José, estaba bajo el gobierno del faraón y fue llevado a Egipto. Cuando muere toda esa generación, el pueblo comienza ahí a caer en esclavitud. Pero antes, dice que antes había fructificado, había multiplicado, se habían aumentado, se habían fortalecido en extremo y se había llenado toda la tierra. Toda la tierra. Entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para y Rameses. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Sí? Aquí vamos a ver entonces el factor que está interviniendo en el que Dios va a medir la capacidad que trae el pueblo de Israel. Un pueblo que según la forma, la amenaza exterior era muy grande sobre ellos, había una gran amenaza. ¿Sí? Los querían oprimir, los estaban oprimiendo. Pero mire lo que dice el versículo, cuanto más los oprimían, cuanto más se multiplicaban y cuanto más crecían. ¿Sí? Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que traía como resultado que temieran a los hijos de Israel. Ellos estaban en una situación de opresión, o sea, todo lo que rodeaba al pueblo era de opresión. Y muchas veces esto nos sucede a nosotros, ¿sí? Que nos sentimos oprimidos por algunas circunstancias. Nos oprimimos y nosotros creemos que esa opresión es mi tendencia, que me tengo que dejar estar a través de esa opresión, porque dice, bueno, si el Señor no lo quiere, no lo voy a hacer, ¿sí? Sentimos opresión en algunas cosas. Pero acá dice que hay un mecanismo o hay una suma, hay un cálculo que el pueblo de Israel portaba, una capacidad interior que tenía, que cuanto más los oprimían, como si fuera un interruptor que tuvieran, que apretaban así, y cuanto más apretaban, más ellos se multiplicaban y crecían. ¿Sí? Y que esto daba por resultados que le temieran al pueblo de Israel. El pueblo de Israel somos nosotros, pueblo de la promesa, nosotros contenemos esas pruebas. ¿Sí? Es importante comenzar a ver este mecanismo actuante de que si me están oprimiendo o siento de alguna manera que la palabra me viene a oprimir, es porque va a venir multiplicación, es porque va a venir un crecimiento. Y es porque el Señor tiene por propósito, es eso, el que le teman a los hijos. ¿Sí? El que se tema a los hijos. Porque muchos podemos hablar y decir el temor de Jehová. El temor de Jehová, principio de sabiduría, el temor de Jehová es el principio y es el final de un crecimiento. Pero ¿cómo mostramos ese principio? ¿Cómo se lo hacemos exterior al mundo? ¿Cómo lo exteriorizamos? Y acá el Señor
propone esta situación. Con esto, cuanto más me opriman, tanto más se multiplican, tanto más crecen. Y eso traería un temor que contiene el pueblo para ser manifestado a los demás. El pueblo mismo. Porque yo veía esto. Pueden ser que ciertas personas, ciertos ministros puedan tener esta capacidad de imponerse, ¿no? Imponen temor. Nuestra madre impone temor cuando se para aquí, ¿sí? Ahí, nuestro apóstol impone ese temor que hay que tener. Pero el pueblo, que nosotros como pueblo podamos imponer temor. ¿Cuándo podemos ver este mecanismo actuante y decir yo quiero poseer eso? Yo lo quiero, es más, es nuestro, es del pueblo de Israel. Si me oprimen, no voy a salir huyendo y esto lo tengo que hacer carne. Si siento opresión, entonces tanto más me multiplicaré, tanto más creceré. Amén. Necesitamos que este mecanismo funcione para nuestro Dios, es de nuestro Dios. El enemigo lo puede ver, el enemigo lo puede querer aplastar, el enemigo lo puede querer desactivar, pero este mecanismo no se lo apropia, lo tienen los hijos de Israel y ellos no lo tienen. Es nuestro, así que lo necesitamos poseer este mecanismo, necesitamos que este mecanismo esté en nosotros y para nosotros, ¿sí? Como pueblos, como unidad. Un mecanismo que funciona de esta manera. Nos oprimen, a veces creemos que viene algún tipo de opresión para lograr ciertas cosas. Sin embargo, si estoy sintiendo eso, es porque algo el Señor quiere manifestar a través nuestro. Y eso es el temor. Quiere que nos teman, ¿sí? Quiere que haya temor sobre su pueblo, que el pueblo imponga el temor de Jehová. Un pueblo que manifieste ese temor, ¿sí? No solamente en nosotros, sino que ellos lo impongan para el exterior, que sea visible para el exterior. Seguimos con otra capacidad que tenemos como pueblo. Otra capacidad que nosotros debemos tener. En Primera de Crónicas 14:8 dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, dice, David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas, ¿sí? Aquí también podemos ver que hay un propósito de parte de Dios de ver que David pueda apreciar la capacidad existente en él, pero la capacidad, la potencia, la capacidad que tenía en sus manos, ¿sí? En su mano. Una capacidad para poder subir y vencer a los enemigos. Unos enemigos que apenas entonces se enteraron de que él había sido ungido como rey, subieron contra él. Es la amenaza exterior, ¿sí? Ante una propuesta, ante una oportunidad, se vino la amenaza inmediatamente de los filisteos. Pero Dios ya había medido su capacidad y cuando él fue y consultó, le dijo: sube, le dijo. No le dio ninguna teoría, no le dio ningún sermón de 2 horas, como se nos tiene que dar a nosotros, ni tal vez de 2 o más y más horas. Le dijo:
sube, te los entregaré en tus manos. Sube, sube, te los entregaré. Le midieron la fuerza, la capacidad. Jehová ya estaba firme en la capacidad que poseía David, pero David debía enterarse. Por eso fue y consultó. ¿Me has medido, Jehová? Vale, si me has medido, Dios, dime, ¿qué hago? ¿Subo? Y le dijo, sube, sube, porque los entregaré en tus manos. Entonces dice que se reunieron, subieron a Baal Perasín, que significa Baal Perasín, poseedor de rupturas. Poseedor de rupturas. Y dice que allí los derrotó. Fueron derrotados los filisteos, que querían apagar entonces la capacidad que tenía David como rey, como ese rey que se iba a levantar, que se iba a formar. Acuérdense que recién había sido ungido. Estos venían directamente a querer apagarlos, apagar esa unción. Pero dice que subieron y allí los derrotó en Baal Perasín. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mí mano, como se rompen las aguas. Dios rompió mis enemigos por mi mano. Una posición en que la iglesia debe encontrarse en este momento. Dios rompe los enemigos. ¿Cómo es posible que rompa los enemigos? Pues sí, dice que fueron vencidos en Baal Perasín, que significa poseedor de rupturas. Es decir, que si estamos siendo medidos y somos medidos por la palabra, porque dice cómo se rompen las aguas, así que estamos siendo medidos por la palabra entonces es la que me pone una medida. Y ahí se batalla para que esta medida sea rota. Como pueblo nosotros somos poseedores de rupturas. Podemos romper toda medida que se nos haya establecido por la palabra. Toda medida es rota. Somos poseedores de ruptura. Y esto lo tenemos que poder concientizarnos, porque es la capacidad que tenemos. Tenemos una capacidad entonces de un mecanismo de que si me oprimen me multiplico, si me oprimen comienzo a crecer, ¿sí? Si me oprimen comienzo a manifestar el temor de Jehová. Se le va a hacer patente a los demás, la situación está planteada por Jehová. Si me oprimen, reacciono ante la opresión como tengo que reaccionar. Si la pastora nos trae una propuesta, debemos reaccionar ante la propuesta, ante la opresión. ¿Sí? Ella va a oprimir, un interruptor en nosotros. Y como pueblo, entonces, nosotros podemos reaccionar con multiplicación y con crecimiento. ¿Es necesario? Es necesario. Como pueblo también tenemos esa capacidad de poder romper toda medida establecida por la palabra. Toda medida la podemos romper. Así que si hay que romper, comencemos a romper lo que haya que romper, porque se va a establecer medida nueva para nosotros y nosotros queremos entonces que toda medida hasta que la alcance y después esa también la vamos a romper. Amén. Esta es una palabra que te declaro, iglesia, que romperás y hasta que alcancemos la altura que debemos alcanzar como cuerpo, como unidad. Es necesario que lo veamos como unidad, todos juntos. Vamos a ver entonces, tiempo de romper, decía y declaraba entonces en Eclesiastés 3:7, tiempos de romper. ¿Sí? Me hago y me apropio, soy poseedor de ruptura en el nombre de Jesús. Vamos a ver, siga adelante. No, el de Esther, amén, el de Esther. Vamos a ver otra capacidad entonces que al exterior se le hace patente primero.
¿sí? Porque eso es lo que venimos hablando. Al principio a los egipcios se le hacía patente la capacidad del pueblo de Israel, ¿sí? De ese mecanismo, me oprimen, más me multiplico, más crezco. Después con David también al enemigo se le hacía patente la capacidad de David, no lo querían dejar avanzar. Pero acá también vemos en Esther otra vez que se le hace patente al enemigo una capacidad del pueblo de Israel. Y dice en Esther 3:2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Sí? Algo que no se podía concebir, que se traspase un mandamiento del rey. Nosotros tampoco lo tenemos que concebir a nuestro rey. Amén. Nosotros tampoco debemos traspasarlo, pero a nuestro rey. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque él les había declarado que era judío. Ahora se lo voy a explicar. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, fue echada esto es la suerte delante de Amán, suerte que cada día y cada mes del año, y salió del mes 12, que es el mes de Adar. Y dijo a Amán, al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Ahí nos quedábamos, ¿no? Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Les voy a explicar, se lo voy a parafrasear para poder darles explicación. Amán había sido entonces elegido como príncipe del rey Asuero. Había un mandato de parte del rey para que los siervos se arrodillaran delante de Amán. Pero Mardoqueo no quería acceder a ese mandato, no se quería arrodillar. Esto comenzó a llamar la atención, su actitud comenzó a llamar la atención de los siervos y le preguntaban, ¿por qué tú no cumples el mandamiento del rey? ¿Por qué tú traspasas los mandamientos del reino? Los siervos, ahí es cuando Mardoqueo le declara que él no lo hace porque él es judío. ¿Sí? Yo no lo hago porque soy judío. Y los siervos van y se lo comentan a Amán. Y Amán, entonces, su reacción fue el prestarle atención al pueblo de Israel. Le prestó tanto atención, este hecho le llamó tanto la atención que él fue en búsqueda del pueblo de Israel y lo vio esparcido y distribuido por toda la tierra, dice, por todos los lugares de las provincias que formaban el reino. Lo vio en una actitud como unos estaban aquí, otros allá, otros allá. Eso es lo que veía Amán desde el exterior. Amán representaba esa amenaza sobre el pueblo de Israel, ¿sí? La amenaza. Pero él lo veía distribuido y él lo veía esparcido al pueblo.
Sin embargo, la palabra dice que ellos mantenían sus leyes y llevaban, dice, distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Es decir, que ellos estaban conservando sus leyes y sus mandamientos a pesar de estar bajo otro rey. ¿Sí? Hay una capacidad entonces que tenemos nosotros como hijos de promesa, hijos de Abraham, hijos de Israel, de que podemos mantener las leyes, los principios, los mandamientos, todos, a pesar de que estemos distribuidos, a pesar de que no estemos todos reunidos en un lugar, pero sí tenemos esa capacidad para mantener sus principios. Y esto es sumamente importante, el poder ver esta capacidad que tenemos como pueblo. Tal vez no nos encontremos todos en un lugar físico y unidos, tal vez nos encontremos distribuidos por aquí, distribuido por allá, pero lo que los une es algo más importante. Son la obediencia a las leyes, la obediencia a los principios, la obediencia a los mandamientos. Y esto fue lo que Amán pudo observar sobre la capacidad que tenía este pueblo. Ellos se encontraban bajo otro reinado, pero mantenían sus propias leyes. Y estos somos nosotros también, ¿sí? Nosotros nos podemos encontrar bajo otro gobierno, pero mantener nuestros propios principios, los principios paternales, los principios que nos van a producir una unión. No importa si no estamos todos juntos, no importa si estamos aquí, otros allá, no importa eso, importa lo que nos une. Y lo que nos une es mantener los principios paternales, mantener las leyes. Esto fue vista, esta capacidad fue vista por Amán, ¿sí? Y por esta capacidad los quiso destruir. Un Amán entonces que se había propuesto destruir tal capacidad, pero no lo pudo entonces lograr. Todos sabemos la historia, todos sabemos cómo termina, que esto no lo logra. En resumen, entonces, podemos decir que somos poseedores de un mecanismo, un cálculo interno, que este cálculo interno nos va a llevar a más, ¿sí? No nos resta, nos suma. Ese es el cálculo que el Señor hizo para con el pueblo de Israel estando en Egipto, bajo opresión. Si sentimos en algún momento opresión, es porque Dios quiere traer más, ¿sí? Más por más es más. Es una fórmula matemática, es una fórmula que está funcionando. Si ustedes en algún momento y de esta etapa están sintiendo que en esta medida que tenemos hay una opresión, es porque Dios los quiere llevar a más. Es porque Dios busca multiplicar y es porque Dios quiere manifestar, que el pueblo manifieste temor, ¿sí? Para los de afuera se tiene que ver que somos su pueblo, se tiene que ver esto. Amén. Otra de las capacidades, para que nos quede en claro, es la capacidad de ser poseedores de ruptura. Podemos romper toda medida que rompemos, dice las aguas, la palabra. Esto es una capacidad que tenemos y que la tenemos que poder usar. Usemos de esta capacidad. Rompamos. Si hay una medida sobre nuestra casa, como dice la maestra Marisa siempre, somos promediables. Somos promediables. Y si hay una medida sobre nosotros, rompámosla. Hasta la próxima medida, pero que somos capaces, podemos romper todas las medidas que nos traiga la palabra. Si la palabra me mide, la podemos romper. Dice que Él rompió a sus enemigos como el agua. Y si ustedes lo ven, el agua no se puede romper.
no se puede romper. Así que se trata de la palabra. No hay duda que es la palabra la que debemos romper, ¿sí? Y la última capacidad es esa de mantener nuestras leyes, nuestros principios intactos. Una ley y un principio y todos los mandamientos que el Señor traiga a través de la paternidad. Esa la debemos poder reafirmarnos en ello y a pesar de recibir amenaza exterior, que venza lo que tiene que vencer, ¿sí? Dice que Mardoqueo, una de las cosas, dice para que se pruebe lo que él ha dicho. O sea, para que su palabra tenga más validez aún y más peso. Para que nuestra palabra tenga, como pueblo, tenga más validez y más peso. Amén, amén. Por eso dejémonos medir, que la pastora venga con la medida, que venga con la medida, que venga el apóstol con medida, porque eso nos va a beneficiar. Dejémonos medir como nos tengan que medir. Si tengo que crecer, pues tengo que saber que soy un rompedor de toda palabra. Puedo romper, soy un poseedor de ruptura. Puedo romper toda palabra, exactamente lo dice la palabra, así que soy poseedor de esta capacidad interna y lo tiene la iglesia. Así que si tengo que ser medido, mídanme en el nombre de Jesús, porque cuanto más nosotros nos esté faltando, cuanto más entonces el Señor nos dará. Amén, amén. Amén. Gracias te damos, Padre, Dios todopoderoso, Dios divino, Dios eterno. Yo te doy gracias por esta palabra que tú bajas hoy. Te pido que cada uno de los corazones le pueda ser revelado, Señor, con el Espíritu que tú traes sobre esta palabra, Dios mío. Sabemos que necesitamos presentar una medida, sabemos que seremos medidos y que somos medidos continuamente, Padre. Y nosotros nos exponemos y nos presentamos de forma abierta para que esta medida, Señor, se establezca en mi vida, porque también sé que poseemos una capacidad interna. Poseemos una capacidad interna para romper toda medida. Y te damos gracias, Señor, porque si en este tiempo eres tú el que estás ejerciendo alguna opresión sobre nuestras vidas, es porque quieres activar un mecanismo en nosotros, Señor, de multiplicación y de crecimiento, Dios mío. Este crecimiento también significa ruptura, Padre. Así que por eso nos entregamos delante de ti para poder ejercer con poder y autoridad, Señor, esto que nos has entregado de ser poseedor de rupturas, Padre. Somos esos poseedores. Podemos romper toda medida, podemos romper todo límite, podemos multiplicarnos en el nombre de Jesús, podemos crecer, podemos, Señor, imponer temor de Jehová, que los de afuera puedan ver, Señor, este temor, que les sea patente, Dios mío, como pueblo, como unidad, Padre, como unidad, como un cuerpo dispuesto, como un cuerpo abierto, como un cuerpo que se empieza a manifestar dentro de tu gracia, como un cuerpo que conserva leyes, Padre, y principios divinos, que le van a hacer patente a lo de fuera lo que nosotros tenemos y lo que nosotros poseemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Padre. Gracias, Padre, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Gracias, Padre. Te adoraré, aquí está todo mi corazón. Te adoraré.